Sí, profe, gracias. Muy bien. Pues bueno, daremos comienzo a la primera unidad de nuestro programa, que se denomina flujo de información genética. Voy a compartir mi presentación. Ustedes también ya la tienen compartida en su unidad 1, en el canal de la unidad 1. Ok. Bueno, pues como les decía yo, esta unidad 1 es denominada flujo de la información genética. Y este flujo de la información genética lo vamos a revisar a través de un concepto conocido como dogma central de la biología molecular, el cual yo creo que ya lo han escuchado alguna vez, en algún momento, no sé si lo tienen muy presente o sea un concepto por ahí que alguna vez escucharon. En mi caso, un concepto que escuché. Ok, o sea que alguna vez lo escucharon por ahí. ¿Y alguno de ustedes ya han escuchado alguna explicación acerca de qué se refiere esto? ¿Qué cosa es esto de dogma central de la biología molecular? Que el ADN va a contener como las instrucciones para que así se puedan crear las proteínas. O sea que del ADN se va a pasar al ARN y luego del ARN se van a usar las instrucciones para poder hacer las proteínas. Bueno, eso yo entendí. Exactamente, exactamente. Dime tu nombre, por favor. Yo, Javier Stefanoni. Gracias, Javier. Bueno, la idea es que yo voy tomando también sus participaciones. Recuerden que hay pues un porcentaje de la calificación acerca de sus participaciones, ¿no? Pues bueno, aunque lo hayamos escuchado en algún momento y otros a lo mejor hayamos escuchado ya una explicación y tengamos entendido qué es el dogma central de la biología molecular, nosotros ahorita lo vamos a tomar como base fundamental precisamente para entender este flujo de información genética y históricamente de dónde surgió, quién lo propuso, cómo se ha ido transformando este dogma central de la biología molecular e incluso en el foro de discusión que ya se agendó para el próximo viernes y para el cual tienen que leer un artículo y elaborar un resumen, vamos a ponernos a debatir acerca de que si este dogma central todavía sigue en pie, si es válido o no es válido. Ustedes, conforme hablemos en esta clase, tomarán información y cierto criterio para poder ustedes tomar una postura y decir, no, ya el dogma central molecular de la biología molecular ya es inválido. O por el contrario, no, sigue estando en pie y se debe de seguir considerando. Pero bueno, como decía su compañero Javier, pues sí, prácticamente el dogma central nos habla de cómo va a fluir la información del DNA que contiene las instrucciones, como ven aquí en este esquemita, del DNA que contiene las instrucciones hacia el RNA mediante un proceso llamado como transcripción, en el cual es prácticamente hacer una copia del material genético. Y esas copias
van a llevar las instrucciones para la síntesis de las proteínas. Y estas proteínas realizar prácticamente todas las actividades de las células. Las proteínas son las que hacen transporte, las que catalizan reacciones, las que dan soporte, las que dan estructura, reciben señales, mandan mensajes, etc. Entonces, prácticamente las proteínas son los efectores moleculares de la instrucción o de las instrucciones contenidas en el material genético que es el ADN. Pero bueno, llegar a toda esta cuestión tuvo que tener una maduración, tuvo que tener una cuestión de, desde su origen, su maduración, su corrección y hasta lo que ahorita actualmente sabemos, ¿ok? Pero independientemente de esto del dogma central de la biología molecular, más allá de lo que sea la palabra dogma central, pues es destacar la importancia de este flujo de información genética. Porque en todos los seres vivos, el flujo de la información genética se realiza así, del DNA al RNA y a las proteínas. ¿Sí? Al menos podríamos decir en todas las células. En todas las células que ustedes, habidas y por haber, y que ustedes conozcan existentes en el planeta Tierra, en todas, desde las bacterias hasta nosotros, el flujo de la información genética es así. ¿Qué pasa con los virus? Bueno, los virus no son células, ¿ok? Que sean entes vivientes o no, eso siempre ha sido un debate, siempre está en discusión, pero lo que sí es cierto es que un virus no es una célula, ¿sí? Por eso hago la distinción aquí, que este flujo de información genética es en todas las células. En los virus, en ciertos virus, hay virus de DNA y virus de RNA. Entonces, en los virus de DNA, pues la información también es de esta manera, del DNA al RNA a las proteínas. Y en el caso de los virus de RNA, cuya información genética es RNA, pues el RNA pasa a DNA y luego ya de DNA a RNA y a proteínas. En este proceso de conversión del RNA hacia DNA es mediante un proceso conocido como retrotranscripción. ¿Sí? Pero insisto, la importancia de este flujo de información genética es porque es universal. Todos los organismos, todas las células, su información genética fluye de esa manera. ¿Ok? Permítanme un segundito nada más, ¿sí? Perdón, continuamos. Les decía yo que entonces este flujo de información genética tiene esta gran relevancia porque es universal. Y entonces, pues comprendiendo este flujo de información, pues ya sabemos que sí se da en todos los diferentes tipos de células. ¿Ok? Bueno, pero como les decía, pues
Hay que poner en contexto el dogma central de la biología molecular, hay que hablar de dónde surgió, cuáles han sido sus controversias, qué cambios ha tenido, etcétera, ¿sí? Entonces, el contenido, pues, es hablar del dogma central de la biología molecular, su importancia, que prácticamente se las acabo de decir, y las variaciones en los mecanismos de este flujo de información genética. Bueno, pues, ¿qué cosa es esto del dogma central de la biología molecular? Hay que ponernos en la idea de que esto es un concepto. Dogma central de la biología molecular es un concepto, ¿sí? Que a alguien se le ocurrió. Y este concepto lo que plantea es que la información genética fluye del ADN al RN y luego las proteínas, nunca en sentido inverso. Y de hecho, si lo tomamos desde su origen, dice que el flujo de información genética fluye del DNA hacia las proteínas y nunca en sentido inverso. Entonces es una idea conceptual. Aquí no había esta cuestión que les acabo de decir, de que ya se conociera la transcripción y la traducción, ni mucho menos toda la serie de proteínas o enzimas involucradas en cada uno de estos procesos. Por eso raya en la idea de que es un concepto. A alguien, como les decía yo, se le ocurrió ponerse a reflexionar y a pensar, bueno, a ver, estamos en la época de 1953, en donde ya se publicó el artículo de Watson y Crick acerca de la estructura del DNA. Ya se sabía la composición química del DNA, ya se sabía que estaba compuesto por nucleótidos, ya se sabía que estos se unían a través de enlaces, que se formaban cadenas polinucleotídicas, que se juntaban dos cadenas polinucleotídicas y se formaba la doble hélice del DNA. Ya se conocía todo eso. Pero entonces se plantea uno una pregunta. La pregunta es, bueno, pero ya sabemos que el DNA es la molécula portadora de la información genética. ¿Sí? Esto ya lo sabemos. DNA igual a información genética. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, y ahora, ¿cómo esta molécula que tiene la información genética es que codifica para las instrucciones? ¿Cómo se pasa de esta macromolécula a que ya se tenga un fenotipo? ¿Cómo se decodifica esta información? ¿Cómo es que pasa esta información ahora hacia el fenotipo que está dado por el conjunto de proteínas, lípidos, carbohidratos presentes en una célula? Entonces, este concepto acerca del dogma central de la biología molecular, pues plantea que hay un flujo de información, un sistema codificado en el ADN que está encriptado en nucleótidos y que después es decodificado para los aminoácidos que van a ser necesarios para la síntesis de las proteínas y ya dar el fenotipo. Pero, ¿qué mecanismos moleculares están implicados en este proceso? Pues todavía no se conocía. Todavía no se conocía el detalle molecular de cómo se estaba haciendo este proceso y de qué enzimas estaban involucradas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dogma central, originalmente es un concepto.
Pero a pesar de que sea un concepto, pues constituyó una base fundamental para la biología. ¿Por qué razón? Pues porque nos está indicando cómo está pasando la información. O sea, en términos, aunque sea conceptuales, pero nos está indicando hacia dónde es la dirección del flujo de información. Y estos esquemitas que nosotros vemos de manera generalizada, aquí no incluye la retrotranscripción que les acabo de decir, pero estos esquemitas que vemos en todos lados, en los libros de texto, en artículos, en imágenes que uno ve, en exposiciones, etcétera, etcétera, este esquemita que representa el dogma central de la biología molecular, bueno, ya está más desarrollado. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí el ADN o DNA con una flechita que indica ¿qué cosa? Indica duplicación del material genético, que sería el proceso de replicación. Implica el paso de información del DNA al RNA a través de la transcripción y la decodificación de las instrucciones en el ARN por un proceso de traducción para la síntesis de las proteínas. Este ya es una representación desarrollada del concepto de dogma central de la biología molecular, pero ya avanzada. ¿Por qué? Porque ya implica que ya se conocen procesos moleculares de la replicación del material genético, de la transcripción y de la traducción. Y eso no fue posible hasta que ya se realizaron toda la purificación de enzimas, identificación de las mismas y conocimiento de los procesos moleculares que implica todo este flujo de información genética. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes vayan conceptualizando esto, que cuando hablamos de dogma central, nada más es un concepto. No es esta representación así como la vemos. De hecho, de donde surgió esta idea es precisamente por uno de los investigadores involucrados en el descubrimiento de la estructura de la doble hélice, Francis Crick. Si vemos el artículo que está compartido precisamente en los materiales de clase, a los equipos, vamos a archivos, materiales de clase, unidad 1. Aquí tienen un artículo sobre el dogma central. Y creo que no está. A ver, déjenme revisar entonces a dónde lo tengo y de todas maneras se los voy a subir en esta carpeta. Les voy a dejar de compartir para buscarlo y se los comparto.
Ya lo encontré. Ya lo están viendo, ¿verdad? Miren, este es un artículo publicado en 1950 y... Bueno, el original fue publicado en 1958 y después pasaron bastantes años cuando Crick publicó otro artículo en 1970 para dar respuesta a varios críticas que le hicieron a su artículo original de 1958. El de 1958 es difícil localizarlo, de hecho es como pues complejo descargarlo, ¿no? Pero este sí está accesible y Crick publicó en 1958 esto sobre el dogma central de la biología molecular. Recibió muchas críticas y respondió hasta 1970. Pero finalmente los esquemas de dogma central de la biología molecular inicialmente eran estos, ¿sí? Simple y sencillamente son las moléculas participantes y las flechas en dirección a donde pasaba la información, ¿sí? Ya después, en un proceso de corrección, pues indicó aquí con unas líneas punteadas, ¿ok? Pero como les decía, entonces, originalmente, este dogma central de la biología molecular, pues, así como lo vemos, no tiene la descripción de los procesos a nivel molecular, ¿ok? Por eso la insistencia de que en su origen, el dogma central de la biología molecular, pues es un concepto, es un concepto, una idea que se refiere a cómo fluye la información genética en los seres vivos, ¿sí? Ya insisto, la descripción de los procesos, eso ya fue posterior. Bueno, entonces históricamente, como les dije, pues, el dogma central de la biología molecular fue propuesto por Francis Crick en 1958 y publicó un artículo en donde básicamente él propone dos principios generales. ¿Cuáles son esos dos principios generales? Uno es denominado la hipótesis de la secuencia, que se refiere a una declaración positiva en la que se está afirmando que el flujo de información va del DNA hacia las proteínas, obviamente pasando por el RNA, ¿sí? Entonces, el primero es la hipótesis de la secuencia, porque al fin y al cabo es una secuencia de flujo de información, una secuencia que no está alterada y que va siguiendo estos pasos del DNA al RNA a las proteínas. Por eso es la hipótesis secuencial de cómo fluye la información genética del DNA hacia las proteínas, ¿sí? Ese es el primer principio en el dogma central publicado en 1958 por Francis Crick. El segundo es a lo que él denominó dogma central. Sí, dígame. ¿Puede repetir lo de la hipótesis de la secuencia? Ajá. La hipótesis de la secuencia, como dice aquí en la diapositiva, es una declaración positiva. ¿Por qué? Porque se está afirmando que el flujo que existe en la información genética es del DNA hacia las proteínas. Entonces es un flujo secuencial que va del DNA al RNA y a las proteínas y va siguiendo ese orden. Es como decir paso 1, paso 2, paso 3. Paso 1 del DNA al RNA, paso 2 del RNA a las proteínas. Entonces es una secuencia de eventos, por eso se le llama hipótesis de la secuencia. ¿Sí? Tenemos tres moléculas ahí participando, el DNA, el RNA y las proteínas.
Ahora, ¿cómo va a fluir la información entre esos tres componentes? Pues secuencialmente, entonces van del DNA al RNA y a las proteínas. Y eso es una afirmación positiva. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, el segundo principio que se propuso en 1958, en ese artículo que publicó Crick, fue ya el denominado dogma central. ¿Y en qué consistía este dogma central? Este dogma central, fíjense bien, es una declaración negativa en la que se está afirmando que el flujo de información no se hace de la proteína a una biomolécula. O sea que no existe, no hay posibilidad de que exista un flujo de información de las proteínas a una biomolécula. ¿Sí? Eso es a lo que se entiende en ese artículo, dogma central. Ajá. Entonces vamos aquí. Está bien interesante esto, porque de eso trata el artículo que van a leer. Y yo empecé diciéndoles que el dogma central es un concepto que a alguien se le ocurrió y que se utiliza este dogma central para comprender ese flujo de información genética. Y vimos el esquemita este. Proteínas. A través de los procesos de replicación, transcripción, retrotranscripción y hacia las proteínas, ¿no? Actualmente así lo conocemos. Para cuando todo mundo que hable del dogma central, esta es nuestra idea. Ajá. Esto es lo que nosotros comprendemos como dogma central. Pero en su origen, este concepto, ¿quién lo dijo? Lo dijo Francis Crick. ¿Cuándo? En 1958, o sea, prácticamente 3 años después de publicar el artículo de la estructura de la doble hélice. ¿Por qué? Pues porque era necesario. Ya se sabía la estructura, ya se sabía la composición química. Bueno, ¿y ahora cómo funciona? ¿Cómo se le hace para pasar la información? Bueno, pues se le ocurrió a Crick. Y entonces, esto fue un trabajo teórico. En este artículo, Crick no hizo ningún experimento, no tenía ningún detalle experimental. Este trabajo es un trabajo teórico, el publicado en 1958. En donde él expone su idea, su concepto. Pero ese concepto está en dos principios. La hipótesis de la secuencia que es una afirmación positiva que dice o que afirma que el DNA, que la información fluye del DNA hacia las proteínas y nunca en sentido inverso. Y el B, que es el dogma central. A lo que él llamó dogma central, ¿qué cosa es? El dogma central, a lo que él publicó, es una afirmación negativa, en la cual dice que no existe paso de información de las proteínas hacia una biomolécula. ¿Cuál puede ser esa biomolécula? Pues el RNA o el DNA. O sea que esto no existe, no hay.
Esto era el dogma central. ¿Esto en dónde? En 1958. Entonces, ¿qué cosa es esto que nosotros estamos llamándole, o lo que ya todos sabemos como dogma central? No es esto. Es chistoso, ¿no? Pero si somos estrictos, si somos estrictos en ver esta cuestión histórica, el dogma central es una afirmación negativa de la inexistencia del paso de información de proteínas hacia una biomolécula, que pudiera ser RNA o DNA. Entonces, más bien, ¿esto qué cosa es? Esto es, más bien, la hipótesis de la secuencia. Pero bueno, finalmente, estas ideas de Crick, estos conceptos de Crick, pues fueron base fundamental, porque fueron tomadas y de manera tal que la comunidad científica, pues ahora ya es muy aceptado y pues todo mundo lo utiliza, todo mundo lo conoce, es pilar y es piedra angular de la biología molecular, este esquema que vemos acá. El esquema que nosotros vemos acá y que le llamamos dogma central, pues es este. Pero ¿de dónde surgió? Pues de esas ideas que tuvo Crick. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Uh-huh. ¿Por qué es importante esto? Pues porque cuando Crick publicó ese artículo, pues bueno, ¿cómo fue recibido por la comunidad científica? ¿Cómo fue tomado? Pues bueno, ¿de quién venía? En primera instancia, ¿de quién venía? Pues venía de alguien ya con un artículo, yo no sé a la fecha cuántas citas tenga ese artículo, pero dense cuenta de la importancia del artículo de 1953, de la estructura de la doble hélice. O sea, venía de uno de los investigadores que publicó esa información. Entonces, pues ¿cómo fue recibido ese artículo? Bueno, pues resulta que para empezar, a muchos investigadores se les hizo así como que la palabra dogma no les gustó para nada. Dijeron, ¿cómo la palabra dogma? No, esa palabra es muy particular en ciencia, ¿no? Hablar en ciencia de dogmas, pues no es bien aceptado, ¿no? Porque un dogma, a ver quién me dice que es un dogma. Yo lo acababa de buscar Uh-huh. y bueno, es el punto esencial de un sistema de pensamiento que se tiene como verdad y que no es cuestionado. Ajá. Entonces es, sobre todo al final, dice que no es cuestionable. Entonces, utilizar una palabra así en ciencia resulta poco complejo, porque precisamente lo que tiene la ciencia es que pues, constantemente está cuestionando, ¿no? Y esa fue una de las primeras críticas que le hicieron. ¿Por qué utilizar la palabra dogma? Y aparte, pues de 1958, en el cual se publicó ese primer trabajo, en donde están esos dos principios generales, pues se empezó a desarrollar la biología molecular de manera impresionante y se empezaron a encontrar otras cuestiones con respecto al flujo de la información. Y la primera
que se encontró fue precisamente este mecanismo de retrotranscripción. De hecho, pues en 1958, pues esta cuestión no estaba. Pero con el desarrollo de la biología molecular, se encontró un proceso que no iba según la hipótesis de la secuencia. Porque recuerden que la hipótesis de la secuencia era una afirmación positiva, que decía la secuencia del flujo de la información, y encontrar una información que fuera diferente a la secuencia, pues entonces dice uno, bueno, pues ¿cuál dogma? ¿No? Que ya quedemos claro que el dogma, ¿a qué se refiere? El dogma se refería a la afirmación negativa, ¿sí? Y este proceso de retrotranscripción, pues entonces suponía una violación a esta cuestión de cómo fluye la información. Y también conforme fue avanzando el tiempo, pues fueron encontrando otras variaciones, y entonces, pues Crick no respondió a los cuestionamientos sobre la palabra dogma y sobre la existencia de otros flujos de información, no respondió hasta 1970. O sea, pasaron bastantitos años para que Crick respondiera a las críticas. Vean, aquí está la imagen, que estaba bien joven y no respondió hasta que ya estaba un poquito más avanzado de edad. Y respondió con este artículo que se los voy a subir a la plataforma, y que ahorita se los mostré. Respondió con ese artículo. Y respondió que él utilizó la palabra dogma en un sentido que no era con respecto a que fuera algo que no se cuestionara y que se aceptara sin cuestionamiento, sino que él lo utilizó en otro sentido. Y les voy a subir el artículo para que tengan curiosidad, y entonces busquen cuál era el sentido que Crick utilizó en la palabra dogma. Pero aparte de eso, dio respuesta a esos flujos de información que él no había considerado. Y dio respuesta entonces a que, pues entonces, habría diferentes tipos de transferencia de información, ¿sí? Y las clasificó en transferencias generales, especiales y desconocidas. Ahí vamos a ver. Les voy a hacer aquí un esquemita. Entonces, ¿cuáles son las transferencias de información generales? Bueno, las transferencias de información generales, pues prácticamente son del DNA al DNA con el proceso de replicación, del DNA al RNA con el proceso de transcripción, y del RNA a las proteínas con el proceso de traducción. Entonces aquí es replicación, transcripción y traducción. Estas son las generales y las prácticamente universales, porque les insisto, todas las células conocidas y por haber, así fluye la información, así se transfiere la información. Ahora, ¿cuáles son las especiales?
Las especiales es, por ejemplo, la retrotranscripción. Que ya se había demostrado con la caracterización de la enzima transcriptasa reversa, que se podía pasar del RNA al DNA. Y entonces tenemos una transferencia de información especial. ¿Y cuál era la otra? Era la desconocida, ¿no? ¿Cuáles eran esas desconocidas? Bueno, pues aquí Crick dijo, chin, pues si ya, ya se encontró que sí se puede pasar del RNA al DNA, bueno, a lo mejor puede haber una transferencia de información que en 1970, pues hasta aquí se conoce, pero de aquí en adelante, conforme se ve que se va avanzando en la biología molecular, pues a lo mejor dentro de varios años, a lo mejor resulta que encuentran otra transferencia de información. Entonces, pues deja abierta la posibilidad a que existan transferencias de información desconocidas. Y esas desconocidas, pues pudiera ser que a lo mejor haya transferencias de información de las mismas proteínas hacia las mismas proteínas, o con estas flechitas que puso aquí en este artículo, del DNA a las proteínas, del RNA a las proteínas, y esta flechita que ven aquí, podría ser alguna desconocida tal vez, pero ubiquémonos en el contexto. Esto era 1970, con la información que se disponía hasta el momento, hasta 1970. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, esto que publicó en 1970 fue para complementar lo que ya había dicho en 1958, ¿no? Sí, para complementar y sobre todo también para dar respuesta a todas las críticas que recibió de su artículo de 1958 por utilizar la palabra dogma y por la existencia del mecanismo de retrotranscripción. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces así va la historia del dogma central. Ahora, pues ya conforme ha pasado pues mucho tiempo, desde 1970, pues ya ha avanzadose mucho en la investigación y sí se han encontrado esas informaciones desconocidas, esas transferencias de información desconocidas. Y el artículo que ustedes van a leer, o que ya están leyendo, espero, precisamente habla de que si esto que se plantea como dogma central, ya como lo vimos en un principio, sigue en pie. Y es importante que lo entiendan así como se los expliqué. ¿Por qué razón? Porque el artículo habla vamos a hacerlo un poquito más grande. Porque el artículo habla de que si el dogma central sigue en pie, entonces les hago la la aclaración de que ese artículo está cuestionando la viabilidad del dogma central,
pero de ese dogma central del artículo de 1958. ¿Y se acuerdan qué decía el dogma central de 1958? El dogma central del artículo de 1958 decía que era una afirmación negativa, de que no había flujo, no había flujo de información o transferencia de información de las proteínas hacia una biomolécula. O sea, que esto no existe. Entonces, el artículo va sobre esa línea, sobre decir, bueno, originalmente en 1958, Crick dijo que el dogma central era esto. No lo vayan a interpretar al esquema que ahorita nosotros llamamos dogma central, ¿sí? Lo que ahorita nosotros llamamos dogma central, lo que llamamos nosotros como dogma central es el esquemita este que tenemos del DNA al RNA, a las proteínas, la retrotranscripción, la duplicación y todo esto, ¿sí? Esto originalmente, ¿qué cosa era? Era hipótesis de la secuencia. Pero por, pues no sé, la comunidad científica lo fue transformando y pues finalmente esto actualmente es lo que nosotros le llamamos dogma central de la biología molecular y se sigue utilizando así, ya como dogma central. ¿Ok? Entonces la discusión de ese artículo va sobre este sentido. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Pues porque después de 1970, pues este esquema básico ya se fue transformando y haciéndose cada vez más complejo porque se encontraron transferencias de información, esas que decía Watson, Crick, que pudieran ser las desconocidas, pues sí se encontraron. Y ahora, pues el esquema de nuestro dogma central se ha ido haciendo cada vez más complejo. Ajá. Y esas entonces ya se entenderían como variaciones al dogma central. Bueno, entonces vamos a ver a qué cosas se refieren con esas variaciones. Bueno, pero antes vamos concluyendo acerca de lo que acabamos de ver. Concluimos que Francis Crick propone que la información genética fluye del DNA hacia las proteínas y nunca en sentido inverso. Esto de y nunca en sentido inverso es su dogma central. No va a pasar de las proteínas en sentido inverso hacia el DNA. No va a haber flujo de información. Y aquí está otro secreto para entender el artículo. Porque lo que propone Crick es que no hay flujo de información. Esto dice que eso no existe, pero es flujo de información. No tiene nada que ver con procesos moleculares, ¿sí? Como la transcripción, la traducción o la replicación. Eso es diferente. Porque cuando hablamos de proceso molecular, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que del DNA al RNA hay un proceso de transcripción. Y aquí hay una serie de enzimas perfectamente caracterizadas que agarran al DNA
y lo copian y hacen una síntesis de RNA. Y aparte, ya teniendo el RNA en el proceso de traducción, hay todo un complejo enzimático, ribosomas, RNAs de transferencia, aminoácidos, etcétera, 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 que leen la información del RNA y sintetizan a una proteína. Entonces aquí hay toda una maquinaria enzimática encargada de hacer ese paso de información. Pero una flecha que fuera de la proteína hacia el DNA, en términos de proceso molecular, eso no existe. No existe hasta el momento ninguna proteína, ninguna enzima, ningún proceso molecular que tome como plantilla a una proteína y de ahí haga la síntesis de DNA. Eso sería una traducción inversa. Esto no existe. Sí existe una transcripción inversa, porque aquí sí hay una enzima que agarra como molde al RNA y de ahí sintetiza un DNA. Esto sí existe y está perfectamente caracterizada la enzima. Pero que haya un mecanismo molecular para tomar a los aminoácidos y de ahí extraer información y hacer la síntesis de un DNA, pues eso no. Este proceso de traducción inversa no se ha encontrado y está bien difícil que se encuentre. Está muy complejo que exista un proceso de traducción inversa. Ahora, ¿qué dice Crick? Él no se refiere a este mecanismo molecular, sino se refiere a flujo de información. Entonces, Crick dice que esto no existe. No está hablando de traducción inversa, sino está hablando de flujo de información. El artículo va cuestionando, a ver, ¿seguirá en pie ese dogma central o no seguirá? ¿Existirá flujo o no existirá flujo? Entonces, ahí sí ustedes, pues con la lectura del artículo, se darán cuenta si sigue en pie el dogma central o no sigue en pie. ¿Existe flujo de información de la proteína al DNA o no existe? Pero ya les anticipo que no se confundan con traducción inversa, porque esto sí verdaderamente no existe. Pero flujo de información, les encargo que lean el artículo para que se den cuenta si existe o no. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, pues bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Ya hablamos de lo que originalmente se propuso por Watson y por Crick, a qué se refieren sus ideas, sus conceptos, y pues actualmente qué es lo que entendemos por dogma central. Y es el proceso por el cual la información genética llega a ser proteínas mediante dos mecanismos fundamentales, la transcripción y la traducción. Entonces, una cosa es lo que originalmente pensó Crick y otra cosa es a lo que ya estamos pensando ahorita, a lo que ya nosotros conocemos como dogma central. Bueno, esto es lo que establece la visión ahorita del dogma central, es prácticamente lo que les he estado diciendo, a lo mejor con otras palabras, pero pues básicamente implica este flujo de información. ¿Vale? Aquí les pongo unas definiciones para que les quede explícito qué es la replicación, la transcripción y la traducción, que son los procesos moleculares para la decodificación de la información genética y para la duplicación de la misma. Ya no los voy a repetir, pues porque ya los he estado diciendo de manera repetida ahorita con las explicaciones.
Ahora entonces mejor vamos hacia las variaciones del dogma central de la biología molecular. Ajá. La primera variación ya la mencionamos, que es la retrotranscripción y que se hace a través de una enzima denominada como retrotranscriptasa, que está presente en los virus, pero no todos los virus, sino los retrovirus. Como les dije, los virus hay de dos tipos. Hay virus cuyo material genético es DNA y hay virus cuyo material genético es RNA. De hecho, por ejemplo, el virus ahorita SARS-CoV-2, que pues es lo que nos tiene en estas situaciones, es un virus de RNA. El virus del SIDA es un virus de RNA. Estos virus, cuando infectan a las células hospederas, pues la célula hospedera, pues entonces el virus entra a través de una proteína receptora y ya en el interior de la célula, en el citoplasma, pues ya el RNA, que es la molécula portadora de la información genética de ese virus, pues tiene que replicarse, ¿no? Porque el objetivo del virus es hacer copias de sí mismo, ¿ok? Pero como va a ocupar la maquinaria celular, pues la maquinaria celular está hecha para duplicar DNA, no para duplicar RNA. Entonces, por eso, este virus viene equipado ya de por sí con una enzima, la retrotranscriptasa reversa, que al RNA viral lo toma como molde para hacer la síntesis de una molécula de DNA. Y ya como DNA, entonces ahora sí, ya ocupa la maquinaria celular, las DNAs polimerasas, pues para replicar este material genético y nuevamente después pasarse a RNA y ya salir los viriones ya en todo el proceso de reproducción vírica. ¿Sí? Entonces, pues bueno, una variación y que sería como entendida como un flujo o una transferencia de información especial. ¿Por qué? Porque solamente están los retrovirus. ¿Sí? Entonces, por eso fue o se le considera como especial. ¿Quién descubrió todo este proceso de retrotranscripción, la retrotranscriptasa o la transcriptasa? El doctor Howard Temin descubrió la transcriptasa reversa. ¿Sí? Sin embargo, en la actualidad ya se ha encontrado que en las células, también hay procesos de retrotranscripción. No nada más es en los retrovirus, sino que también ya se han encontrado procesos de retrotranscripción en las células. Pero bueno, vamos a considerarla como especial. Esta fue la primera variación al dogma central. Luego tenemos el descubrimiento de unas moléculas de RNA con características muy particulares que se les conoció como las ribosimas. Y la palabra ribosima se dio como una fusión entre ¿qué? Entre RNA y enzima. Sabemos que las enzimas son proteínas y las proteínas estas pues catalizan procesos termodinámicamente favorables. Lo que hacen es acelerar una reacción que de por sí se iba a dar. ¿Ok? Pero esas funciones se les había encontrado a las proteínas nada más. A los ácidos nucleicos no.
Y encontrar un RNA catalítico, o sea, con actividad enzimática, pues fue algo sorprendente. Por eso de ahí surgió el nombre de ribosima, porque es un RNA catalítico, que cataliza una reacción. Ajá. ¿Cuál es esa reacción? Pues son RNAs autocatalíticos, o sea, que tienen que ver con catálisis sobre las propias moléculas de RNA. Entonces, el doctor Thomas Seck descubrió estas ribosimas y esto representa una variación, porque hasta este momento aquí, como tenemos este esquema, pues solamente había una flecha de autorreplicación, bueno, más bien de replicación, no de autorreplicación, de replicación de la ADN. El ARN nada más era como transportador de información, pero con este descubrimiento de ribosimas, entonces, al esquema de Dogman central se le añadió una flecha que implicaría replicación del ARN. ¿Sí? Posteriormente, el doctor Stanley Prusiner encontró una cuestión de replicación de proteínas. Ajá. Y esta cuestión de replicación de proteínas es referente a un tipo particular de proteínas, no a todas las proteínas. Lo mismo sucede con este esquema de la replicación del RNA por las ribosimas. ¿Esto qué significa? Significa que también es información o transferencia de información especial. ¿Por qué razón? Porque no todos los RNA son autocatalíticos. ¿Quiénes son las únicas moléculas de RNA autocatalíticas? Pues las ribosimas. Y en el caso aquí de los priones, las únicas proteínas con estas capacidades de replicación, pues son los priones. No todas las proteínas hacen esto, ¿sí? Entonces, ojo con estas flechitas. Ojo con esta flechita porque se refiere a las ribosimas. Y ojo también con esta flechita porque se refiere a los priones. No se refiere a que todas las proteínas van a tener esas capacidades, ni que todos los RNAs van a tener esas capacidades de replicación. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esos priones? Yo creo que también esta palabrita ya la han escuchado en algún momento porque está asociada con una enfermedad muy famosa. ¿Alguien sabe algo de los priones? Sí, profe, son proteínas que están marcadas, ¿no? Ajá, son proteínas incorrectamente plegadas. Y otra cosa así como, habló Emiliano, ¿verdad? Sí, profe. Y aparte de que están incorrectamente plegadas, ¿qué más saben de los priones? Que si llegan a tener contacto con otras proteínas pueden igual provocar que tengan un mal plegamiento. Ajá, exacto. Lo que hacen es que ella está incorrectamente plegada el prión y si está en contacto con otra proteína, hace que esa proteína se pliegue incorrectamente. Tiene la mano levantada André. ¿Querías comentar algo tú, André? Sí, que otras características de los priones es que no contienen ácidos nucleicos. Ajá. Sí, son proteínas, entonces no son ácidos nucleicos, ¿verdad? Gracias, André. Bueno, los priones están asociados con unas enfermedades. De hecho, las descubrieron porque había una enfermedad que era... Bueno, a ver, Elsa, cuéntanos. Bueno, sabía que tenían como afectaban al cerebro, eran
relacionadas con las enfermedades neurológicas, neurales. Sí, Elsa, muy bien, está relacionada con enfermedades neuronales que provocan esta patología de la enfermedad de las vacas locas. Ajá, tiene que ver con enfermedades que tienen procesos de neurodegeneración. Entonces, cuando encontraron esta enfermedad, pensaban que era un virus, pero resulta que no, que finalmente el agente etiológico de estas enfermedades era una proteína. Y era una proteína que hacía eso que acaba de decir su compañero Emiliano, que era una proteína incorrectamente plegada y que al estar en contacto con otra proteína la volvía incorrectamente plegada y entonces se volvía insoluble, se vuelven insolubles y al ser insolubles empiezan a depositar y a formar estas placas que ya van a causar la enfermedad neuronal. Pero ojo aquí con los priones. En primera, ¿qué vamos a decir de los priones? O sea, solamente son tipos particulares de proteínas. No todas las proteínas son esto, ¿sí? No es que todas las proteínas hagan esto. Entonces, un prión es una proteína, ¿ja? Una proteína, vamos a ponerle así la proteína X, ¿sale? Y esta proteína tiene una función normal, hace cosas normales en la célula, tiene una función normal. ¿Cuándo es que ya se vuelve un problema? Bueno, cuando el gen que codifica para esta proteína, este gen, sufre mutaciones. Y al sufrir mutaciones, pues el gen se expresa, se produce la proteína y entonces esta proteína X ya está incorrectamente plegada y entonces es cuando ya es el prión. ¿Sí? Y aparte de eso, pues este prión en contacto con la forma normal de la proteína hace que esa proteína normal ahora se pliegue incorrectamente y ya sea un prión y ya se vuelva insoluble. ¿Esto qué significa? O sea, que el prión va a hacer que proteínas X normales se vuelvan incorrectamente plegadas y ya sean priones. No vayan a confundir que el prión está en contacto con otras proteínas que no sean la misma y hace que se plieguen incorrectamente. Eso no sucede, ¿sí? Solamente puede hacer el prión que la proteína, que su versión normal se pliegue de manera incorrecta. ¿Sí? Profesora, una pregunta. Sí. Tengo una amiga que estudia gastronomía y alguna vez me preguntó sobre los priones y pues ya le expliqué que eran proteínas mal plegadas, pero me dijo que le estaban preguntando eso en un examen referente a condiciones sanitarias de comida. No entendí muy bien como por qué le estarían preguntando eso en temas de salubridad de comida. ¿Hay algún impacto en la comida que pueda generar priones o algo así? Sí, es que el origen de esas enfermedades es precisamente por comer alimentos contaminados. Entonces, la presencia de estas proteínas priónicas, si se come el alimento contaminado con estas proteínas, pues entonces ya en el individuo que la ingirió, pues puede que estas proteínas priónicas induzcan el plegamiento incorrecto de las proteínas normales, pero tiene que ser del mismo tipo. De hecho, ¿por qué surgió esta enfermedad? Pues hay varios hipótesis, ¿no? De que algunos tribus africanas
como eran caníbales, bueno, no sé si eran africanas o de qué lado, pero hay una investigación de estas tribus caníbales que consumían carne contaminada y entonces de allí el origen de estas enfermedades neurológicas. Entonces, a lo mejor por eso se lo preguntan, por cuestiones de control de calidad y sanidad. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Sí, profa, gracias. Profa, tengo una duda. Sí. ¿Estos priones únicamente van a infectar a las proteínas con las que estén en contacto o una vez que entran al organismo, por así decirlo, infectan a todas? No, sería del mismo tipo. Tienen que ser del mismo tipo, porque si no, imagínate el desastre que podrían causar. O sea, si es la proteína, por eso les puse el ejemplo aquí. Si la proteína priónica es la proteína X, va a hacer que proteínas X normales se conviertan a priones. Pero si esta proteína X priónica está en contacto con la proteína Y, Z, A, B, D, etc., no las va a convertir en prión, no las va a convertir en incorrectamente plegadas. ¿A quiénes va a convertir a incorrectamente plegadas? Pues a las proteínas X en su versión normal, en su versión correctamente plegada. La proteína X priónica va a hacer que estas ahora ya se plieguen incorrectamente y ya sean prión. ¿Sí? Ah, sí, profa, es que no había escuchado bien esa parte. Gracias. Ok. Y entonces, finalmente, ¿qué está haciendo este prión? Este prión está haciendo copias de sí misma, ¿no? Si uno lo ve desde ese punto de vista, este prión, al inducir que otra proteína de su misma naturaleza o en su versión normal ahora ya está incorrectamente plegada, pues lo que está haciendo es un proceso de duplicación de sí misma. Por eso ese esquema de replicación de proteínas. ¿Sí? Por eso pusieron esto en las variaciones del dogma central. La existencia de un proceso de replicación de proteínas, porque los priones hacen esta copia de sí misma, pero en el aspecto del plegamiento. De una proteína normal, ahora es una proteína priónica, haciendo copias de sí misma. Y esta a su vez, pues, está en contacto con otra proteína normal, la forma X, la forma normal, y ahora la convierte en prión. Por eso, esta representación de esta flechita, ¿no? De que hay replicación de proteínas, pero solamente para cuáles, pues para los priones. Por eso aquí especifica priones, ¿sí? Entonces ya tenemos un esquema de flujo de información genética o transferencia de información genética en donde tenemos que el ADN se replica, se transcribe de DNA a RNA y se traduce el RNA hacia proteínas. Este es el general. Ahora, las especiales es la retrotranscripción del RNA al DNA con la transcriptasa reversa pasando esta información, haciendo síntesis de RNA hacia DNA. En cuestiones particulares celulares y en los retrovirus. También tenemos esta información especial solamente en las ribosimas porque tienen funciones catalíticas, planteándose un proceso de replicación del ARN, pero en las ribosimas. Asimismo, un flujo
bueno, una transferencia de información, aquí es una información estructural. Estas que están acá, estas son informaciones biosintéticas, ¿sí? Replicación, transcripción, traducción, retrotranscripción, son de biosíntesis de enzimas. Bueno, más bien biosíntesis de moléculas. Pero aquí en esta de la replicación de proteínas por solamente los priones, no cualquier proteína, solamente los priones, aquí no estamos hablando de biosíntesis, aquí estamos hablando de replicación en aspectos estructurales, porque la proteína ya está sintetizada, o sea, la proteína se tradujo por RNA a proteínas. Lo único que aquí está pasando en el aspecto de la replicación de proteínas, específicamente en los priones, es a nivel de plegamiento, no a nivel de biosíntesis. Esto es bien importante, porque si no entenderíamos de que una proteína va a catalizar su propia síntesis, o sea, que una proteína catalice la propia síntesis de más copias de ella misma, eso tampoco existe, ¿sí? Y ahora ya nada más vemos esta flechita. Esta flechita que hace aquí. Esta flechita está indicando que hay un flujo de información de las proteínas al DNA. Y lo está planteando en términos de la acción de los factores de transcripción. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el DNA es transcrito y replicado por la acción de proteínas. Son proteínas las que lo replican y lo transcriben. Son maquinarias enzimáticas. Entonces, esta flechita aquí está planteando que las proteínas tienen estas actividades como maquinarias enzimáticas para la replicación y para la transcripción. Sin embargo, aquí en este artículo que van a leer, se plantea este flujo de información o la existencia de este flujo de información y cómo se hace este flujo de información. Eso lo vamos a discutir más ampliamente con el artículo. La existencia, ¿qué implica esta flechita? ¿Existe, no existe? ¿Bajo qué condiciones existe? ¿Y a qué cosa se refiere? O qué cosa está pasando aquí. ¿Ok? Como requiere de la lectura de este artículo, y yo ya les di varios tips para que entiendan el artículo, entonces, pues lo vamos a dejar aquí en interrogación. ¿Qué significa esta flechita? Pero por lo tanto, pues mientras nos quedamos con esta idea de esquema, de dogma central de transferencias de informaciones generales, específicas, especiales, generales, especiales y pues ahora ya no son desconocidas. Yo lo dejaría en generales y especiales, en donde ya tenemos todos estos mecanismos y procesos moleculares incluidos. ¿Sí? Bueno, este esquema ya pone otras cosas como procesos de edición del RNA, como la influencia del ambiente. Algo que era este concepto básico, así, este esquema básico, aceptado pues más o menos en la década de los 60, ya en el 2012, por ejemplo, que pues ya tiene incluso un poquito de tiempo, ahora incluso lo estamos viendo en el contexto del ambiente. Por ejemplo, esto de epigenoma, epitranscriptoma y modificaciones posttraduccionales. ¿Sí? O sea, ya no nada más es ver un esquema aislado de flujo de información, sino ahora es también verlo en el contexto.
en el contexto celular. ¿Por qué? Porque el DNA se replica, ¿sí? ¿Pero cuándo? ¿Siempre? No, el DNA se replica solamente cuando la célula se va a dividir. Y se va a dividir, pues, porque va a haber, por ejemplo, crecimiento, va a haber reproducción. Es decir, cuando va a haber división celular para crecimiento, mantenimiento, regeneración, reproducción, pues solamente en ese momento se va a replicar. La transcripción, pues también se va a dar en momentos particulares. Y no toda la información que está en ese DNA se va a transcribir. Solamente se van a transcribir ciertos genes. Y se van a transcribir en momentos particulares, en situaciones particulares, en estímulos particulares, generándose pues conjuntos de RNAs. Y toda esta información ambiental, por eso hace referencia a esto de epigenoma, epitranscriptoma, porque hace referencia a la influencia del ambiente sobre la información genética y sobre la transcripción. ¿Sí? Además, la traducción de esos RNAs que se produjeron, pues bueno, se van a producir las proteínas, pero esa infinidad de proteínas pues va a estar sometida a modificaciones posttraduccionales para que realmente tengan la función. Porque yo digo, bueno, del RNA se decodifica y se produce la proteína. Pero de ahí hasta que la proteína ya hace su función, todavía pasa un montonal de cosas, como son estas modificaciones posttraduccionales, en las cuales las proteínas se tienen que glicosilar, fosforilar, plegar, procesar proteolíticamente, transportarse desde el sitio de la síntesis de proteínas hasta el lugar en donde hacen sus funciones. ¿Sí? Entonces, pues incluye todas estas modificaciones posttraduccionales. Entonces, algo que inició como un concepto, como una idea de Francis Crick, pues se ha ido transformando, se ha ido enriqueciendo y ahora lo vemos de un punto de vista mucho más integral y mucho más, pues considerando diferentes aspectos. Ajá. Y el último que vamos a ver, el último esquema, precisamente tiene que ver con lo que ahora denominamos como las ómicas. Y estas ómicas, las ómicas, es un conjunto de técnicas de alto rendimiento, en las cuales se estudia a las macromoléculas en conjunto. Se estudia el genoma completo, no un pedacito de material genético. Se estudia todos los RNAs producidos en un momento en particular. Y se estudian todas las proteínas también en un momento particular, así como sus modificaciones. Y no solamente a estas 3 macromoléculas, sino también hay ómicas, por ejemplo, que estudian en conjunto los metabolitos, que estudian los lípidos, que estudian los azúcares, que estudian las interacciones. Entonces, las ómicas está la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, la glicómica, la lipidómica, etcétera, 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 etcétera. Hay ómicas prácticamente ya de todo, ¿sí? Esto es, pues, reciente porque es después de la secuenciación del genoma humano, que surgen estas técnicas ómicas. Y pues era de esperarse que nuestro concepto, nuestro esquema, concepto y esquema de flujo de información, de transferencia de información, ya no quede así como DNA, RNA, proteína. Porque esto
esto nos da una idea del principio que yo les puse así. Ajá. Decimos del DNA y vemos un pedacito que es esto nada más, ¿no? Y vemos RNA y vemos un solo RNA. Y proteína y vemos una sola proteína. Y realmente así es la información de los seres vivos. El DNA es un pedacito nada más. El RNA nomás es uno y nomás hay una proteína. No, o sea, la información en un organismo es un genoma y un genoma tiene regiones codificantes y no codificantes. Un genoma tiene miles o millones y billones de nucleótidos y de pares de bases. Y RNAs hay cientos o miles de RNAs transcritos en un momento, sintetizados en un momento particular. Y si yo comparara los RNAs sintetizados en un momento y en otro, y en otro, y en otro, los comparo y el conjunto va a ser distinto ante determinadas condiciones. Igual las proteínas. Las proteínas van a ser una inmensidad de proteínas diferentes. Entonces, por eso, la idea tiene que transformarse. Si no, pues no estaríamos incorporando la información que se está generando. Por eso, pues este esquemita de dogma central, pero según las ómicas, en donde no voy a poner el DNA y nada más pongo un pedacito así. No, voy a hablar del genoma. Y el genoma es todo esto que ven acá. Estas barritas que ven acá representan a los cromosomas. Por ejemplo, si hablo del genoma humano, ahí son 46 cromosomas. Y 46 cromosomas no es esto. 46 cromosomas son 46 moléculas de que son billones de pares de bases. Entonces, aquí estoy hablando de todo el material genético que contiene el organismo. Entonces, la información, ¿de dónde a dónde fluye? Pues del genoma, porque el genoma completo es el que se replica, no un pedacito de DNA. El genoma completo es lo que se replica. Si una célula se va a dividir, si una célula humana se va a dividir, pues va a replicar sus 46 cromosomas, no va a replicar nomás un pedacito. Si un organismo X que tenga 15 cromosomas, otro que tenga 70 cromosomas, o sea, se replica toda la información. Y en esos genomas están los genes, están las regiones repetitivas, están los telómeros, bueno, toda la información que ya veremos cuando veamos unidades portadoras de información genética, qué cosa tiene un genoma, ¿sí? De hecho, esta está haciendo referencia hacia las células eucariotas porque hay núcleo, porque aquí dice núcleo y citoplasma, pero no importa, si es una célula procariota, de todas maneras también tiene un genoma, ¿sí? Bueno, entonces la información fluye del genoma que se replica y este genoma se transcribe. Entonces el genoma se transcribe y no nada más se produce un solo RNA, sino se produce un transcriptoma, que es el conjunto de RNAs expresados del genoma. Por ejemplo, un humano tiene 30.000 genes, aproximadamente. Pero esos 30.000 genes no se están expresando todo el tiempo en cada una de nuestras células. Cada una de nuestras células expresa solamente un conjunto de esos 30.000 genes. Y esos genes pueden apagarse o encenderse dependiendo de la situación, dependiendo de qué estímulo hay, dependiendo de la etapa del ciclo celular, dependiendo de diferentes aspectos nutricionales,
ambientales, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es una gran cantidad de transcriptomas por el proceso de transcripción. Y no solo se producen RNAs que codifican para proteínas, sino también RNAs de transferencia, RNAs ribosomales y todos estos RNAs pequeños que tienen características reguladoras. Entonces, todo esto es el transcriptoma que se produce por la transcripción del genoma, ¿sí? Entonces, ¿cómo va nuestro esquema de dogma central? El genoma se replica, se transcribe y se produce un transcriptoma. Y luego el transcriptoma, ¿qué le va a pasar? Pues se traduce. Y al traducirse se produce un proteoma, que es un conjunto de proteínas. Y este conjunto de proteínas, pues pueden ser enzimas, pueden ser proteínas estructurales, pueden ser transportadores, pueden ser receptores, pueden ser hormonas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y entonces aquí está el flujo de información. El genoma se replica, el genoma se transcribe, se produce el transcriptoma y el transcriptoma se traduce para producir un proteoma. Y este proteoma, pues también es particular dependiendo del tipo de célula, de la etapa, de la condición, del estímulo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí, en este esquema de ómicas, ¿ustedes le pondrían esto? ¿Y esto? ¿O no? Ustedes díganme. Pues es que creo que el tema de los, ¿cómo se llamaban? Las variaciones, ¿no? Que las desconocidas. Entonces, como que sería reducirlo demasiado por la complejidad que implica y realmente los mecanismos pues especiales y desconocidos que aún no conocemos, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que por eso tal vez no sería lo más adecuado. Bueno, tal vez a nivel general sí, pero habría que agregar bastantes cosas, me imagino, ¿no? Ajá. A ver. Vimos hasta acá este por ejemplo. Y este esquemita incluía ya la retrotranscripción, la replicación del RNA y la replicación de las proteínas, como con los priones y las ribosimas. Ajá. Y mi pregunta es, en este esquema de ómicas, en donde tenemos que el genoma sí se replica, el genoma sí se transcribe y se traduce. Ajá, entonces, de genoma, replicación, transcripción hacia el transcriptoma y de transcriptoma hacia proteoma. Pero estas flechitas se las pondrían a este esquema, sí o no. Dice Emiliano que tal vez no, por la complejidad. Pero hay otra razón importante aquí. ¿Alguien tendrá otra idea de por qué a lo mejor no es tan recomendable ponerle a este esquema estas flechitas? O sea, si lo veo así como sí, está bien, aquí. Si tengo DNA, RNA y proteínas, y proteína, ajá, ahí sí se lo pongo. Pero cuando veo aquí en versión ómicas, ¿por qué no se las pondría? Bueno, yo creo que no sería muy recomendable ponérselas porque usted había dicho
que son indicadores en los tipos de transferencias. De esa forma, las flechitas indican que es una transferencia desconocida. Ujú. Bueno, esa es mi opinión. Podría ser. Podría ser también porque no implica una generalidad, o sea, sino, por ejemplo, en el tema de las proteínas nos mencionaba que pues solo ocurría con los priones. Entonces, a lo mejor, ok, bueno, baja eso. Sí, exacto, Emiliano. Porque cuando hablamos de ómicas y cuando hablamos de estos aspectos, estamos hablando de que esto es un conjunto de transcritos. Un transcriptoma es una gran cantidad de transcritos, RNAs mensajeros, RNA de transferencias, RNAs ribosomales, pequeños RNAs. Ajá. Y si yo esto le pongo una flechita, estoy diciendo que el transcriptoma se replica y eso sería una equivocación. Porque ¿quién es el que tiene la capacidad? De todos estos que están acá, solamente es la ribosima. E igual aquí en el proteoma. Aquí solamente son los priones, pero un proteoma es un conjunto de proteínas grande, todas las proteínas presentes en una célula. Y si le pongo una flechita como esta, estoy diciendo que todas las proteínas del proteoma van a tener esta característica de los priones y eso no es cierto. ¿Sí me explicó? En cambio aquí, pues queda ARN, pues bueno, queda como aceptable. Y entonces si aquí yo le pongo ribosima, replicación ribosima, y si aquí le pongo prión, pues entonces sí ya no me estoy particularizando a uno en particular. ¿Sí? Bueno, pues entonces, fuimos hablando acerca de cómo ha surgido este concepto, de cómo se ha ido transformando, cómo ha ido variando y cómo lo vemos actualmente, ¿no? Sigue siendo fundamental, sigue siendo una piedra angular y comprendiendo estos procesos, tiene uno ya ganado gran ventaja. ¿Por qué? Porque está uno viendo cómo funciona la información genética, cómo se va a transferir esa información en una célula y de una célula a otra. El curso, de hecho, está basado ¿en qué? En que hay que desglosar todo el mecanismo molecular para replicar, qué enzimas participan, cómo se hace la síntesis, qué reacción enzimática se realiza. Luego vamos a ver la transcripción y luego la traducción. Estas son 3 unidades prácticamente para ir viendo y entendiendo estos mecanismos moleculares. ¿Sí? Entonces, comprendiendo este aspecto, pues entonces de ahí es nuestra base para que ya de ahí vayamos entonces hablando de manera muy detallada de cada uno de estos procesos. ¿Sí? Bueno, pues entonces, si no tienen algún comentario o alguna duda, pues terminamos la clase del día de hoy. Vale, profe, muchísimas gracias. Gracias, profa. Bueno, nos vemos hasta el próximo miércoles.
Sí, ¿verdad? Hasta el próximo miércoles. Échenle ganas a la lectura de su artículo. No es muy grande, pero está en inglés. Entonces, échenle ganas a